Bueno, pues buenas tardes otra vez a los que ya estáis y primeramente me presento, yo soy Lilian Valenzuela, socia en Umbra Abogados. Umbra Abogados, seguramente nos conocéis, es la empresa partner de Cofares Servicios para la asesoría especializada en farmacia. Llevamos diferentes áreas de asesoría, tenemos un área de gestoría, fiscal, contable, laboral, temas de igualdad, temas de marcas y de protección de datos, que es además nuestro servicio más antiguo. Eh, Estáis aquí hoy porque sois clientes del servicio de protección de datos, como mínimo. Quizás también seáis clientes de otras áreas, ¿vale? Este encuentro es exclusivo para clientes y lo que pretendemos en él es pues recordar un poco las obligaciones que en materia de protección de datos tienen todas las farmacias y tranquilos, no vamos a hacer un análisis jurídico, no sé si estoy un poco afónica hoy. No sé si habéis estado en alguna que he impartido yo en otro momento, pero de verdad no es jurídico, es lo más práctico posible y muy enfocado a la farmacia, ¿vale? Hacemos de estos cafés telemáticos, como le llamamos, unos 3 4 al año y solo para clientes del servicio de protección de datos porque queremos tener este encuentro para revisar la documentación que se os entrega, porque muchas veces os enviamos las carpetas, los pendrive, los mails, y no tenéis a lo mejor tiempo o no encontráis el momento de revisarlo con vuestro asesor y para eso estamos aquí hoy, ¿vale? También queremos hoy, bueno, recordar las obligaciones con un objetivo claro también, que es, además de ayudaros a cumplir, contribuir a que la oficina de farmacia, nuestro cliente, obtenga un resultado satisfactorio en la próxima auditoría. A muchos de vosotros os corresponde pasar la auditoría probablemente este año, a otros el año que viene. Esta auditoría no es una auditoría de una administración pública, de la Agencia de Protección de Datos, es una auditoría interna que hacemos nosotros, vuestros asesores, y lo que hacemos es revisar en esta auditoría si todas las recomendaciones y todo lo que establece la ley se cumple, y claro que emitimos un informe con las deficiencias detectadas y recomendaciones. Y este informe queda a disposición de la Agencia de Protección de Datos. No lo mandamos automáticamente, es decir, lo conservamos y solo lo vamos a entregar a la agencia en el momento en el que nos lo soliciten, porque tengamos una denuncia, porque haya de oficio una inspección, ¿vale? Y por supuesto, al finalizar la sesión, y es la parte que me parece la más interesante de todas y la que más me gusta, vamos a tener una sección de preguntas frecuentes. De verdad, hemos elegido entre todos los asesores, nos hemos reunido y hemos elegido aquellas preguntas que nos machacan todo el rato porque creo que son dudas de todos y las vamos a aclarar aquí, ¿vale? Pues vamos a empezar hablando de cómo os estamos enviando la documentación, qué es lo que encontráis, ¿vale? Y qué es lo que hay dentro de esa carpeta. Lo primero, nosotros ya no estamos enviando carpetas en papel, salvo casos puntuales, y os voy a explicar por qué. Porque la Agencia de Protección de Datos, desde que creó la sede electrónica, ha hecho desaparecer el departamento de registro que tenían antes. Ya no nos admiten nada en papel. Es decir, si vosotros tenéis una denuncia y nosotros os vamos a defender, vamos a hacer alegaciones, contestar requerimientos, muchas veces nos dan de 5 a 10 días y no nos da tiempo a digitalizar toda una carpeta en papel porque es muy extensa. Es decir, no es una decisión que hemos tomado solamente porque queremos ahorrar papel y cuidar el medio ambiente, que también, sino porque nos vemos forzados a eso. Ya sabéis que prácticamente ninguna administración pública en España va a dejar finalmente esta área de registro. Entonces necesitamos que tengáis la documentación digitalizada, porque si tenemos un problema, vamos a tener que contestar en soporte digital, ¿vale? A través de la sede electrónica. Por eso, en los casos muy puntuales, que alguna vez tenemos alguna farmacia que nos dice, mira, es que soy una persona mayor y tal, por supuesto que lo enviaremos, pero esa no es la modalidad habitual. La modalidad habitual de envío de la documentación de protección de datos y de todos los servicios es digital, ¿vale? Antes enviábamos un pendrive. Ya no lo estamos enviando por una razón muy sencilla. Hemos cambiado 3 veces de empresa de mensajería y se nos seguían perdiendo pendrive. Entonces nos hemos dado cuenta que no es un problema de una empresa de mensajería, sino que es un problema global. Y aunque los pendrive tenían contraseña para proteger vuestra información, no nos fiamos, ¿vale? Entonces hemos encontrado una vía que es, nos parece estupenda por ahora porque la vamos a mejorar, que es tener vuestra carpeta nosotros en nuestro espacio en la nube, que está protegida, y compartiros a través del email un link para que accedáis y os podáis descargar la carpeta, ¿vale? Entonces, muchos de los que estáis aquí quizás tengáis el pendrive, pero lo que vamos a explicar, la estructura del pendrive es la misma
que la de la carpeta en la nube, que es lo que estamos enviando ahora, ¿vale? Y si alguno de vosotros conserva todavía carpeta en papel, seguramente si os corresponde auditoría este año, os lo actualizaremos todo a soporte digital, pero igualmente a medida que vaya explicando el contenido, voy a hacer referencia en la medida de lo posible a los anexos para que en la carpeta en papel podáis localizar los mismos documentos, ¿vale? Entonces, en la próxima auditoría os llegará un email después de que el asesor hable con vosotros, os pregunte la información. En la próxima revisión os llegará un email y el email va a decir pues esto que veis en la primera imagen, ¿vale? Como hemos comentado por teléfono, le adjuntamos los documentos actualizados de protección de datos. Recuerde que no es necesario imprimirlos, usted lo imprime si quiere, pero no es necesario. Y una vez que lo reciba, le recomendamos, como siempre lo decimos, aunque no lo hacéis, que contactéis con vuestro asesor para comentar la documentación, ¿vale? Algunos clientes sí que nos llaman, pero otros la verdad es que se olvidan un poquito, una vez que mandamos la documentación, pues el hecho de tener la documentación ahí guardada no nos protege. Hay carpetas que son dinámicas, que las vamos a ver ahora, con las que hay que hacer algo, ¿vale? Em, una vez que tenéis este email en esta primera imagen donde dice farmacia, que bueno, he tapado el nombre de la farmacia porque este era un caso real, hacéis clic ahí y se os despliega una pantalla con la información, con todas las carpetas de protección de datos que os enviamos, ¿vale? Entonces, si veis en esta imagen, arriba a la derecha hay un botón que dice descargar. Os lo podéis descargar, aunque nosotros vamos a guardar una copia de vuestra carpeta de protección de datos en la nube, pero lo mejor es que os descarguéis y tengáis también una copia en vuestro ordenador, ¿vale? Para que la podáis consultar de manera más sencilla. Vale, pues estas son las carpetas que os mandaremos en la próxima auditoría y que os hemos mandado recientemente si la habéis hecho la revisión o habéis empezado a trabajar con Umbra hace poco, ¿vale? Esta es la estructura, hay 7 carpetas. Es verdad que para los clientes nuevos, por si hay alguno en esta sesión, la carpeta 7 no llega, porque la carpeta 7 es la auditoría y solo llega a partir de los 2 años de contratación. Es decir, si usted ha contratado con nosotros por primera vez este año, pues habrá recibido hasta las 6, ¿vale? O probablemente las 7, pero esté vacía. Entonces, cuando hagamos a los 2 años la revisión, entonces le llegará la carpeta 7 con el informe de auditoría y de revisión dentro de esta carpeta, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo cada una de las carpetas, qué es lo que contiene y qué es lo que tenéis que hacer, porque hay carpetas, como os decía, que no son dinámicas, que son descriptivas y no hay que hacer nada con ellas, pero hay otras con las que sí tenemos que trabajar, pero ya veréis que es muy sencillo y bastante poco lo que hay que hacer, ¿vale? Bueno, la primera carpeta es la de instrucciones y certificados. Se llama instrucciones, creo, la carpeta. Entonces, en esta carpeta, cuando la abrís, vais a encontrar fundamentalmente 2 documentos. Uno, que es un documento de instrucciones, que es un poco documentado todo lo que os voy a contar hoy, con un poquitito más de detalle incluso en las instrucciones de lo que voy a contaros hoy, ¿vale? Y es muy importante que sepáis que en la primera hoja de las instrucciones tenéis el teléfono de los 2 asesores, que son las 2 asesoras, que son Jessica González y Manuela Restrepo, que están muy especializadas en farmacia y que seguramente son con las que habéis estado hablando recientemente, ¿vale? En mi caso puede ser que lleve eventualmente alguna farmacia, pero más bien me ocupo de coordinar el equipo, ¿vale? Aunque también podéis contactar conmigo en cualquier momento. Como veis, nosotros, aunque trabajamos con Cofares, no tenemos un 902, os damos siempre un móvil directo para que podáis contactar de manera rápida y directa con el asesor, sea un tema urgente o no. De igual forma tenéis el email directo de cada uno, ¿vale? Entonces las instrucciones lo único que recomendamos es que se lean. Ahora, el certificado. El certificado es un documento que no es un documento oficial, simplemente es un documento interno en el que en principio Umbra Abogados, Umbra Consulting SL, nosotros certificamos que hemos diseñado una serie de procesos en la farmacia para el cumplimiento del reglamento de protección de datos. Esto solo lo vamos a usar, es decir, si lo queréis exhibir, imprimir, vale, pero no es obligatorio ni os lo pedimos, ¿vale? Que nos lo preguntan muchas farmacias. Esto como queráis, pero no hace falta que lo pongáis en la farmacia, que lo exhibáis, ¿vale? Entonces, ¿para qué lo vamos a usar? En la farmacia no se da demasiado, pero sí que se nos han dado casos de empresas externas que le piden a la farmacia, antes de cerrar un acuerdo de colaboración, de trabajo, que aportéis un certificado o alguna prueba de cumplimiento de la protección de datos. Y entonces, cuando una empresa externa nos pide esto, emitimos este certificado. Revisadlo en la carpeta si os lo piden, pero también nos lo podéis pedir. Oye, ¿me lo mandas actualizado? ¿Me lo mandas tal? Entonces, os pongo el ejemplo de las residencias de mayores porque es lo que me acuerdo ahora que nos han pedido alguna vez, alguna residencia de mayores, para trabajar con una farmacia.
le ha preguntado a la farmacia, oye, acredítame que cumples la protección de datos. Y nosotros hemos enviado este certificado, aunque siempre nos pueden pedir un poco más y se lo enviaremos también, ¿vale? Pero es un ejemplo de cómo podríamos utilizarlo. En principio, estos dos documentos, revisar y conservar. No hay que hacer nada más, ¿vale? Y pasamos a la siguiente carpeta. La siguiente carpeta es el programa de cumplimiento. El programa de cumplimiento no nos vamos a detener mucho en esto porque es todo lo que vamos a hablar hoy en un único PDF, ¿vale? Todo seguido, porque había algunas farmacias que nos pedían el documento así todo a continuación, ¿vale? Entonces, si tenéis tiempo, pero de verdad, insisto, lo más importante no es esto, pero si tenéis tiempo, podéis echar un vistazo a lo que son las medidas de seguridad, que es el punto 7 de este plan de cumplimiento, donde hablamos, por ejemplo, de lo que es la identificación y autenticación, recomendamos las contraseñas y los usuarios individualizados, cómo debemos almacenar la información, cómo debemos custodiar los soportes. Esto, cuando tengáis unos minutos, le echáis un vistazo. También en este documento, en el punto 6, decimos por qué su farmacia no está obligada a designar delegado de protección de datos, porque ya sabéis que, salvo excepciones de farmacias con mucha actividad y complejas, de manera general es una obligación que las farmacias no están obligadas a cumplir, ¿vale? No están obligadas a designar delegado de protección de datos. Y bueno, este sería el punto 2, donde la mayoría de los anexos son descriptivos. Ahora vamos a ver aquellas carpetas con las que sí tenemos que hacer algo, ¿vale? Que son, bueno, en principio la carpeta 3. La carpeta 3 se llama contratos o contratos para firmar con encargados. En la documentación en papel, si todavía tenéis carpeta antigua, estaríamos hablando del anexo 8 y 9, ¿vale? Para explicaros esto, primero tengo que deciros qué es un encargado de tratamiento. Es una terminología jurídica que usamos en protección de datos para llamar a las empresas externas que prestan un servicio, en este caso a la farmacia, pero que para ejecutar ese servicio es necesario que estas empresas accedan a determinados datos personales. Os pongo ejemplos típicos y lo vais a entender fenomenal. Las gestorías. Si yo contrato una gestoría laboral, yo me puedo llevar las nóminas si quiero, pero bueno, como no estoy especializada en el tema, decido delegar esto en una empresa externa que es una gestoría laboral. La gestoría laboral, para prestarme adecuadamente el servicio, tiene que acceder a las nóminas de los empleados, a datos de localización, identificativos, datos salariales, profesionales, y esta información es un dato personal, es sensible, con lo cual, ¿qué obligación tengo yo, farmacia, con los encargados de tratamiento? Pues tengo que firmar un contrato de protección de datos o lo que llamamos un contrato de encargado de tratamiento, ¿vale? Otro ejemplo de empresa típica encargada de tratamiento de una farmacia es la empresa de mantenimiento informático, porque todos vosotros tenéis un software y ese software pues está alojado en un servidor que probablemente lleve una empresa externa y además esa empresa externa generalmente os da un mantenimiento que supone acceso al sistema, incluso se conectan de manera remota, ¿vale? Entonces, cuando accedáis a esta carpeta vais a ver los contratos que tenéis que firmar en documentos independientes con cada una de estas empresas, ¿vale? Si lo habéis firmado ya con posterioridad al 2018, esto no es necesario repetirlo. Y esto es muy importante, es decir, si no lo habéis hecho, emplead un ratito y de verdad el año que viene no vais a tener que volver a firmar contratos con encargados de tratamiento, no va a ser necesario porque ya están firmados. Si no cambia la ley y no cambiáis de gestoría o de empresa informática y el proveedor no cambia, no es necesario repetir esta gestión, ¿vale? Por eso a veces digo que la protección de datos es cosa de emplear un poco de tiempo, sobre todo al inicio. Ya después todo va un poco sobre ruedas y mantenemos las medidas de seguridad en el día a día. Bueno, cuando entráis a esta carpeta vais a ver contratos. Os he puesto un ejemplo aquí, pero bueno, estos son contratos proveedores nuestros. En vuestro caso, en lugar de ver encargado de tratamiento Fonventa, pues vais a ver a lo mejor encargado de tratamiento Consoft. Ese será el contrato que tenéis que firmar con Consoft o con Farmanager, según el programa informático que tengáis, ¿vale? Igualmente vais a ver siempre un contrato con Umbra, que somos nosotros. Nuestro contrato ya llega con la firma. No es necesario que hagáis mucho más, básicamente que lo firméis por vuestra parte y nos lo mandéis, eso sería estupendo, pero bueno, ni siquiera es determinante. Para mí lo importante es que cojáis cada uno de estos contratos que os mandamos de cada una de las empresas y le mandéis un mail al proveedor diciéndole exclusivamente, estoy actualizando la protección de datos, por favor necesito que me devuelvas el contrato adjunto firmado, ¿vale?
Si el proveedor os pone alguna pega, tenéis que contactar con nosotros porque nosotros os podemos ayudar a tramitar la firma. Incluso si no tenéis tiempo y queréis que os ayudemos, no hay ningún problema. Nos podéis llamar o mandar un mail, pedirnos ayuda y decirnos, oye Lilian, mira, ¿los puedes mandar tú? Yo los mando. Lo que pasa es que lo que va a suceder y lo que siempre sucede es que, bueno, me tenéis que dar una persona de contacto y un email, pero al final esta persona de contacto, como a mí no me conoce, antes de mandármelo a mi firmado, os va a llamar y os va a preguntar, ¿vale? Pero bueno, si queréis nuestra ayuda, estamos a vuestra disposición para ayudaros a tramitar la firma de todos los encargados de tratamiento. Esto es importante y además es una infracción no tener los contratos de encargado de tratamiento firmados, ¿vale? Aquí pongo algunas preguntas frecuentes. Y si el encargado de tratamiento me facilita su propio modelo de contrato, ¿qué hago? Pues me lo mandas, lo mandamos a Umbra, nosotros lo revisamos y os decimos, es válido, está actualizado, fírmalo y envíaselo, ¿vale? Porque muchos contratos que mandan las otras empresas son válidos, pero tienen que pasar por nosotros, ¿vale? Para que nosotros os podamos decir, oye, esto es válido y es seguro firmarlo, ¿vale? Y si el encargado de tratamiento se niega a firmar, no hay más aquí que decir, o sea, cambia de encargado de tratamiento y os voy a explicar por qué. La ley, el reglamento y la ley orgánica de protección de datos establecen, y son súper claros, establecen una obligación para el responsable del tratamiento de datos, que en este caso es la oficina de farmacia, de ser diligentes al momento de determinar o elegir un encargado de tratamiento. Es decir, eres tú el responsable de elegir una empresa de mantenimiento informático que sea seria, segura respecto a la información tuya que maneja. Eres tú el responsable de elegir una gestoría que sea segura y que proteja, por ejemplo, los datos de tus trabajadores si es un servicio laboral, ¿vale? Entonces, lo que debería pasar es que cuando contratáis con una de estas empresas, sean ellos mismos los que os envíen el contrato de tratamiento. Pero bueno, no vamos a decir que son inseguros porque esto no pasa, pero al menos que cuando lo mandamos nosotros sean proactivos o reactivos y nos devuelvan el contrato firmado. Si una empresa externa que te presta un servicio como estos que hemos dicho, es un encargado de tratamiento, no te genera seguridad, lo mejor es que cambies de empresa. ¿Por qué? Porque en el momento en el que esa empresa cometa una infracción, la responsabilidad, en primer lugar, va a ser de la farmacia y vamos a tener muy complicada la defensa jurídica, ¿vale? Salvo que podamos acreditar que previamente a esa infracción se firmó el contrato de encargado de tratamiento, que viene además seguido de un certificado que ellos nos tienen que firmar también, diciendo que se comprometen al cumplimiento, que no han implantado todo. ¿Podrán mentir en el contrato? Sí. Pueden mentir, pero por lo menos nosotros vamos a tener un arma de defensa en el momento en el que esa empresa de mantenimiento informático pues le entre un virus y la información pues aparezca en Internet, por poneros un ejemplo catastrófico de brecha de seguridad catastrófico pero real, ¿vale? Entonces, ha quedado claro que la carpeta 3 es dinámica. Con esta carpeta sí tenemos que trabajar. Tenemos que enviar un contrato a cada encargado de tratamiento y solicitarle la firma. Y si necesitamos ayuda en la gestión, podemos contactar con Umbra, ¿vale? Pasamos a la carpeta número 4, que en la documentación el papel vendría siendo el anexo 7. En esta carpeta vamos a encontrar una serie de modelos para el ejercicio de derechos de protección de datos. Os explico qué es esto. Las personas físicas cuyos datos tratamos tienen derechos frente a la farmacia. Digo la farmacia, pero frente a cualquier entidad que trate nuestros datos, ¿vale? Son los llamados derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad. La portabilidad os sonará de las compañías telefónicas, pues esto existe en todos los sectores, lo que se da menos. Derecho de oposición, derecho de baja de las comunicaciones comerciales. Si mandamos algún tipo de publicidad, la gente tiene derecho a solicitar la baja y tenemos que actuar de inmediato porque esto es muy peligroso, ¿vale? Entonces, es un poco por deciros, estos son los derechos que tienen las personas frente a la farmacia y la farmacia cuando recibe una solicitud no se puede quedar parada, tiene que actuar, ¿vale? ¿Y cómo actuamos? Bueno, antes de explicaros el procedimiento, os voy a poner algún ejemplo para que se vea todo más claro. Si un cliente nos solicita en la farmacia el historial de dispensación, que esto es algo, bueno, que se nos da con relativa frecuencia, no tanta, pero sí, en farmacias. ¿Cómo actuamos? ¿Qué tenemos que hacer? Pues es que la solicitud de copia del historial de dispensación es una modalidad
de ejercicio del derecho de acceso. El derecho de acceso, en definitiva, es quiero saber qué datos míos estás tratando, ¿vale? Quiero que me des una copia o lo que sea. Entonces, si una persona nos pide el historial de dispensación, ¿cómo tenemos que actuar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar al solicitante, ¿vale? Esto ya sabéis, o sea, son derechos personalísimos. ¿Qué hacemos si viene el marido a solicitar el historial de dispensación de su mujer? ¿Se lo damos así sin más porque les conocemos que son un matrimonio del barrio? La respuesta es no, ¿vale? Tenemos que identificarle y si no es la persona que dice ser y viene representando a otra, tendrá que traer una autorización. Esto pasa en todas las administraciones públicas, estamos cada vez más acostumbrados. La farmacia también tiene que ser diligente en este sentido. Y lo digo porque esto es un caso real que, bueno, nos sucedió hace unos años. La farmacia nos llamó ya cuando estábamos en el conflicto, no nos llamó antes. Y claro, sucedió que el marido y la mujer se encontraban ante un juzgado en un conflicto por un proceso de divorcio. Y estos son casos reales, ¿vale? Entonces, por más que conozcamos a las personas, no debemos fiarnos 100% porque no sabemos cuál es la situación personal o judicial de cada familia, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos cuando una persona viene a ejercitar un derecho de estos que hemos dicho que son personalísimos, es identificarle con su DNI, tarjeta sanitaria, con lo que podamos, ¿vale? Si además es una persona, y en esto vamos a intentar no ser tan estrictos, si es una persona que vive, que también se nos dio un caso fuera de España y nos envía la solicitud por email, pues a lo mejor comprobando el email y la fecha de nacimiento y algún dato más que nos da, pues a lo mejor no es necesario que nos mande el DNI. Lo que quiero decir es que de alguna manera tenemos que comprobar que esa persona es quien dice ser, ¿vale? En segundo lugar, tanto la recepción como la contestación de la solicitud debe ser por escrito, ¿vale? Si me lo manda por email, pues ya lo tengo por email y ahí tengo una constancia. Pero si viene a la farmacia y me lo dice verbalmente, entonces lo que debemos hacer es utilizar uno de estos modelos que tenéis en la carpeta, ¿vale? Y que la persona lo rellene. Hay un modelo independiente, individual para cada derecho, pero también hay uno general y este es muy fácil, además está en Word como lo veis, así tal cual os lo mandamos. Este lo podéis imprimir y decirle, sí, sin ningún problema, pero por favor relléneme el modelo porque yo tengo que tener una constancia de su solicitud. ¿Y por qué tenemos que tener una constancia? Por varias razones, porque hay que documentarlo todo para poder acreditar que cumplimos con nuestras obligaciones, pero también porque tenemos un plazo máximo de un mes para contestar. ¿Y cómo acreditamos que hemos contestado dentro de plazo? A ver si luego viene la persona y dice que es que lo hizo el mes pasado y no le dijimos nada. No, no. Aquí tenemos el modelo, esta es la fecha y esta es su firma y nosotros le hemos contestado dentro del plazo legal de un mes. Lo cierto es que si podemos contestar en el momento lo que nos piden, por ejemplo, la copia del historial de dispensación, le podríamos decir, mire, relléneme el modelo con la solicitud y si me espera 10 minutos se lo imprimo. O si es un documento extenso, pues pásese mañana o pasado, que ellos tenemos un mes, nos podemos organizar, ¿vale? Pero bueno, siempre que podamos hacerlo lo antes posible, pues yo lo prefiero, ¿vale? Entonces, la recepción tiene que venir documentada y podemos utilizar uno de estos modelos, ¿vale? Y por supuesto tiene que venir documentada también la entrega. Si hacemos entrega del historial de dispensación en papel, ese mismo modelo que nos ha cumplimentado de la solicitud nos va a llenar una nota debajo que diga yo, fulano, con el nombre, bueno, ya vendrán los datos en el modelo, he recibido correctamente lo solicitado y con su firma. O sea, no es necesario otro documento. En el mismo documento puede dejar una nota diciendo que lo ha recibido, ¿vale? Yo creo que esto es una manera sencilla de cumplir que nos quede una constancia. Ah, que me pongo nervioso, que no me entero. Por favor, llamad a Umbra. O sea, no es la primera vez que una farmacia nos llama para decirnos, me están solicitando esto, ¿qué hago? Pues no se preocupe usted, abra la carpeta, vaya aquí. Ah, que no la encuentra, tampoco pasa nada, yo se lo mando por mail. ¿Vale? Es decir, tenemos opciones con Umbra si nos llamáis de contestar en plazo, de hacerlo todo fenomenal, ¿vale? Pero tenéis que mantener esa comunicación fluida con nosotros. Os he puesto un ejemplo de acceso, pero recordad también que la supresión es importante. Hay clientes que llegan un día que en la farmacia no se da mucho y dicen no quiero trabajar más contigo, quiero que borres todos mis datos, pues lo mismo, relléneme aquí y a lo mejor la respuesta no es sí, voy a borrarlo todo. La respuesta en la supresión, en el caso de una farmacia, ya sabéis que tiene que ser borraré una parte, pero los datos tal, tal y tal no los puedo borrar porque hay un plazo legal de conservación y tengo que cumplirlo. Nosotros os ayudamos a redactar la respuesta según la solicitud que recibáis, ¿vale? Pasamos a la carpeta número 5, que sería el anexo 12 en la documentación en papel
en la carpetita física, ¿vale? Entonces, la carpeta 5 son los documentos para los empleados. Súper importante, ¿vale? Porque los empleados tienen ciertos deberes, derechos en su gestión habitual en la farmacia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que os mandamos en la carpeta 5? La política de protección de datos, que es este icono que vais a ver dentro de vuestra carpeta que dice PPD, ¿vale? La verdad que no sé por qué sale con este código largo, pero bueno, lo revisaré. La PPD es la política de protección de datos. Es lo comúnmente conocido como una cláusula de confidencialidad, ¿vale? Del empleado, pero como es un poco más compleja y más completa, pues le llamamos política de protección de datos porque no se refiere solamente a la confidencialidad. Ahora vamos a ver, a comentar un poquito el contenido, pero antes os digo qué es lo que tenéis que hacer. Tenéis que darle a cada trabajador una copia en papel o por email de la política de protección de datos. Esto es muy importante, pero además tenéis que decirle que os devuelva firmado el recibí del empleado. En esta carpeta vais a encontrar o bien un modelo en blanco a completar con el nombre del empleado o un recibí para cada empleado, que en muchos casos si nos dais los nombres de los empleados, nosotros os mandamos un recibí para cada uno, ¿vale? Entonces le dais la copia al trabajador y le decís, fírmame el recibí, perdón, porque es la constancia de que lo has recibido y tu compromiso de cumplimiento. La política de protección de datos contiene una serie de normas que no se negocian con la plantilla, ¿vale? Son las que son porque tenemos obligaciones como farmacéuticos y pues ya está, ¿vale? Simplemente lo tienen que firmar. Luego vamos a ver en las preguntas frecuentes del final qué pasa si un empleado no quiere firmar y cómo actuamos y demás, ¿vale? Pero bueno, en síntesis, esto es lo que tenéis que hacer. Vamos a ver ahora, porque tengáis una idea de por qué es importante esta política y cuál es el contenido. Lo primero es, no deberíais darle a leer o a firmar nada al trabajador que no os leáis, porque vosotros nos dais una información en la llamada, en la auditoría o en la implantación inicial, pero puede haber algún error en esta política. Nosotros podemos haber entendido que en la farmacia se realiza una actividad que en realidad no se realiza o lo que sea. Entonces, por favor, leérosla y si hay algún error, no os cortéis en escribirle al asesor y decirle, oye, ¿me puedes cambiar este párrafo porque no se entiende o porque no es exactamente así? Y nosotros lo modificamos, ¿vale? ¿Qué contiene la política? Pues es un texto de varias páginas porque hemos ido metiendo aquí todo lo que hemos visto en nuestra experiencia. Imaginaros que estamos trabajando con protección de datos y farmacias desde 2011. Entonces, contiene en primer lugar el deber de confidencialidad, innegociable, invariable. Todos los empleados tienen que mantener, están obligados a mantener el deber de secreto sobre toda la información que se maneja en la farmacia, ¿vale? No pueden divulgar ni de palabra, ni por email, ni a través de ninguna vía la información de pacientes, de empleados. Aquí lo ampliamos un poquito más y no lo dejamos solamente a datos personales, confidencialidad también con todos los datos de gestión interna de la farmacia, ¿vale? Además, también la política contiene un apartado de control laboral, que ¿qué es lo que dice? Pues le decimos al empleado que la oficina de farmacia tiene la facultad para establecer medidas de control laboral, como videovigilancia, control de la navegación web, monitorización de ordenadores asignados a trabajadores. Algún cliente me ha dicho, pero es que esto yo no lo hago. Bueno, pero ¿y si lo haces mañana? ¿Vale? Entonces yo prefiero preverlo porque imagínate que mañana tienes sospechas o existen indicios de que hay un empleado que está realizando navegación web en el ordenador de la farmacia, en horario de trabajo, en páginas ilegales o simplemente en páginas legales pero que no están relacionadas con sus funciones y ha bajado la productividad o lo que sea y pues tú quieres monitorizar la navegación web. Pues ya esto está firmado en la política, ya se lo hemos dicho, ¿vale? Entonces, aunque no lo hagáis hoy, es mejor que este texto aparezca tal cual en la política. Si tenéis alguna duda de lo que veis, nos preguntáis, pero bueno, es un poco la idea, ¿vale? Lo mismo con los ordenadores asignados, con las cámaras de videovigilancia, que ya sabéis que las cámaras, pues es una medida de control no solamente de la seguridad de las instalaciones frente a los robos y demás, sino también frente a lo que es el control laboral, o sea, como empresarios tenemos esa facultad. Luego vamos a ver cuáles son las limitaciones de las cámaras. Os menciono algunas, o sea, grabar la voz, no. Grabar solamente las imágenes. Es que nos llamó una farmacia el otro día diciendo que la empresa de instalación de la videovigilancia, que no recuerdo cuál era, le estaba ofreciendo grabar también la voz y que le decía que era totalmente lícito. A mí no me consta, es decir, hay casos muy puntuales en los que de manera, o sea, tiene que haber indicios de la comisión de delitos para que eso sea defendible, ¿vale? Pero lo normal es que la Agencia de Protección de Datos considere la grabación de la voz como excesivo respecto a la privacidad, con lo cual no es nada recomendable, ¿vale? Em,
La política también contiene prohibición de uso de recursos para fines privados. Hay que dejarle claro a los empleados que los dispositivos electrónicos que se le dan son para trabajar y no para fines personales. Por ejemplo, el ordenador, a lo mejor si hay un móvil, pues un teléfono y demás, ¿vale? Esto parecerá una tontería, pero es importante en el momento en el que tenemos un incumplimiento y tenemos que monitorizar estos dispositivos, ¿vale? Si no lo decimos aquí, tenemos más complicada la defensa jurídica si el trabajador reclama porque hemos estado mirando pues el correo que se le ha asignado, que a lo mejor es un correo genérico en el que varios empleados pueden acceder, que esto pasa en muchas farmacias, ¿vale? También contiene normas para el correcto uso del correo electrónico, las redes de conexión Wi-Fi, las contraseñas, habla sobre la política de mesas limpias, es un poco, recuerda que encima del mostrador no puedes tener documentos con datos, este tipo de cosillas. Nos dice también la política, les dice a los empleados cómo proceder ante incidentes de seguridad, porque un empleado puede detectar que hay un virus o un problema que si no nos lo cuenta de manera inmediata, las consecuencias pueden ser muy graves. Entonces ellos tienen que estar alerta en este sentido. Os adelanto que si un empleado o vosotros detectáis cualquier tipo de brecha de seguridad, lo primero que tenéis que hacer es contactar con la empresa informática y con nosotros. Tenéis que contactar con Umbra, ¿vale? Porque nosotros tenemos la obligación, bueno, la obligación es vuestra, pero la delegáis en nosotros, que somos los asesores de protección de datos, de notificar a la Agencia de Protección de Datos en un plazo máximo de 72 horas desde que se detectó la brecha, de notificarle a esta entidad que estamos sufriendo una brecha de seguridad, ¿vale? Esto es una obligación muy desconocida en el mundo de la protección de datos, pero es que es así. Imaginaros que cuando haces la notificación fuera de plazo, la misma sede electrónica te pregunta: ahora explícame por qué la estás haciendo fuera de plazo y no en las 72 horas. Entonces, por eso es tan importante que si tenéis un virus informático o cualquier incidente de seguridad, robo de información, robo de ordenadores que contengan información personal, de clientes, de pacientes, de empleados, por favor contactéis también con nosotros, no solamente con los informáticos. Y por último, la política de protección de datos contiene un régimen disciplinario por incumplimientos. No creamos un régimen disciplinario nuevo específico para esta política. Lo que hacemos es decirle al trabajador que el incumplimiento de las normas internas contenidas en este documento pueden ser considerado un acto de desobediencia y bueno, se estará a las sanciones que establezca el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo de aplicación, que ya sabéis que incluso puede variar un poco el convenio colectivo de farmacia en cada comunidad autónoma y según tengamos el caso, pues lo miramos, ¿vale? Si se os da un caso de incumplimiento fehaciente por un trabajador de una de las normas de protección de datos, también antes de actuar, poneros en contacto con nosotros